Bueno, muchísimas gracias, Lamur. Saludos amigos de Teleuniverso al Día. Frente a mí se encuentra este documento de 298 páginas que contiene la solicitud de medida de coerción en el caso Discovery, la operación Discovery que ha emprendido el Ministerio Público. Estamos hablando de una operación que tiene que ver con criminalidad organizada, ¿verdad? Según lo que ha indicado, ya es sabido que el conocimiento de la medida de coerción fue aplazada para el 14 de marzo, o sea, el próximo lunes. El señor Sucre Rafael Rodríguez Ortiz Darimán o Dari es señalado como el presunto cabecilla de esta estructura que se dedicaba a estafar a ciudadanos norteamericanos a través de tácticas tecnológicas y supuestamente habrían estafado a estas personas por más de 100 millones de dólares. Hablamos en este momento con Grimaldi Ruiz, el abogado Eduardo Grimaldi Ruiz, es representante justamente de Sucre, para que entonces veamos algunas otras perspectivas de este caso. Primeramente, gracias, licenciado. Se espera entonces que el día 14 se continúe esta coerción y de acuerdo a la experiencia que tenemos, entendemos que por la cantidad de personas, esta coerción no será tampoco conocida el 14 de marzo. Pero yo quiero saber de su parecer, ¿qué podría pasar en este proceso? Bueno, antes que responder tu pregunta, muchísimas gracias por la invitación. Y segundo, todo lo que dice el Ministerio Público es supuesto. Es decir, absolutamente nada de lo que está ahí está debidamente comprobado, sino que están solicitando al juez. Pero eso no es lo que dice realizar una investigación. Ellos están solicitando al juez realizar una investigación y quieren que los imputados que están bajo esa investigación queden sujetos a una medida de coerción para que no se escapen, para que no distraigan pruebas, etc. El problema de la Fiscalía es que presenta los casos públicamente como si ya los hubiera ganado o como si los hechos realmente hubieran ocurrido, como lo dice la solicitud de medida de coerción. Entonces, cuando viene una sentencia de descargo, viene un auto de un lugar, el Ministerio Público se encarga de decir que la justicia no funciona o se queja de los resultados adversos. Entonces, por eso es que tenemos que decir que todo lo que dice esta solicitud está bajo un proceso de confirmación, bajo una etapa investigativa y bajo la determinación del juez de decidir si va a aplicar o no medida de coerción, porque se trata de 38 imputados y no es posible, absolutamente no es posible, que esos 38 imputados físicos más 5 empresas hayan cometido supuestamente todos los delitos al unísono. Entonces, ese es uno de los errores que tiene la solicitud de medida de coerción. Se habla de una estructura que, además de la extorsión a estos ciudadanos norteamericanos, traficaba armas, hacía amenazas a estas personas de muerte, de secuestro, porque se vinculan también a otra estructura criminal, como son los trinitarios. ¿Dónde quedan entonces estos elementos que está presentando el Ministerio Público, Grimaldi, con este caso? La estructura del proceso penal es, en esta etapa, informarle al juez que está realizando una investigación de un ilícito que se presume que se ha cometido, porque todavía no hay ni el tiempo suficiente para demostrar el supuesto delito investigado y además tampoco existen las pruebas suficientes para confirmar esta versión. Entonces, por eso que nosotros decimos que en esta etapa no es posible determinar o no la ocurrencia de hechos, sino el inicio de una investigación y la garantía de que esa investigación vaya a concluir con un acto conclusivo para luego entonces pasar a la próxima etapa de audiencia preliminar y sucesivamente el juicio de fondo y luego los recursos de apelación y de casación. Esa es la estructura del proceso. El problema está, e insisto, en cuando el Ministerio Público le dice a esa opinión pública, ya nosotros tenemos el caso blindado, ya nosotros no necesitamos más pruebas, ya nosotros demostramos en la primera etapa inicial o preliminar de un proceso que ya los hechos ocurrieron. Entonces nosotros como abogados y ustedes como prensa, es importante que le informen a la población que en esta etapa inicial no significa que nadie ha cometido delito, sino que está siendo investigado. Esa es la gran aclaración que hay que hacer. Y si estas acusaciones que usted dice no están firmemente sustentadas, ¿qué podría estar buscando el Ministerio Público? Imputando primero a unas 88 personas en el primer día del inicio de los operativos con esta
operación y ahora con 38 encartados. Finalmente, ¿qué podría estar buscando el Ministerio Público? Mira, nosotros decimos que todo lo que diga el Ministerio Público debe ser sujeto a duda y a verificación y no puede ser creíble por lo siguiente. La abogacía local ha dicho que el Ministerio Público de Santiago puede ser incluso titulado como la Fiscalía Tramposa de Santiago, ya que ellos se dedican a ponerle nombre a los diferentes casos complejos, como ellos le llaman. Pero entonces la abogacía ha decidido nombrarle a esta fiscalía con un nombre al igual como ellos titulan esos casos. Y en este caso, pues la Fiscalía Tramposa de Santiago no puede ser creída en absolutamente ninguno de los argumentos que diga por lo siguiente. Tú bien acabas de señalar que en principio fueron arrestadas aproximadamente 80 o 78 personas. ¿Qué ocurre? De esa cantidad de personas que fueron arrestadas, 38 solamente fueron sometidas. Pero el resto de personas que no fueron sometidas duraron 60 horas presos, cuando la Constitución dice que debe ser 48 horas. Entonces los abogados que estuvimos haciendo las gestiones para la liberación a tiempo de esos ciudadanos que no fueron sometidos a medida de coerción, le creímos al Ministerio Público cuando nos dijo: ellos tienen de plazo hasta las 10 de la mañana para ser liberados, nosotros lo vamos a liberar a esa hora. Cuando fuimos a las 10 de la mañana nos dijeron que no, que era entre 2:30 a 3 de la tarde. Cuando vamos a las 2:30 o las 3 de la tarde nos dicen que no, que están en trámite. Y al final esas personas resultaron ser liberadas a las 7 de la noche. Entonces cuando tú comienzas un proceso que el Ministerio Público te dice de boca que va a hacer o a no hacer y no lo cumple, entonces no puede tener credibilidad ni siquiera en una solicitud de medida de coerción, y mucho menos cuando esa es su versión. O sea, esta instancia que ustedes tienen aquí es la versión del Ministerio Público. La defensa ahora se está preparando para presentar la versión de la defensa, someterla al juez y el juez entonces que decida. Bien, estoy viendo en el documento, ya para ir finalizando, Grimaldi, varias empresas dedicadas a que operaban como centros de llamadas, desde donde entonces se realizaban todos estos actos delictivos. Como Presuntamente. Bueno, presuntamente, Televoice International, Broadcast Contact Center. Bueno, el asunto es que si avanzamos en la numeralidad de las pruebas, vemos que hay una serie de llamadas que presenta el Ministerio Público que relacionan, por ejemplo, a tu cliente, que es Sucre Rafael, con otro de los encartados, y que supuestamente en estas llamadas ellos hablaban justamente de esas operaciones de esos call centers. ¿Qué decir? Nosotros estamos en la fase inicial de verificación de todas las pruebas que el Ministerio Público ha aportado. Ahora tenemos una dificultad, que es la siguiente. En esa solicitud hay 335 pruebas. Esas pruebas el Ministerio Público no las entregó, a pesar de que la defensa las solicitó de manera verbal. Y ellos lo que hicieron fue que entregaron una memoria, pero hay un problema. El imputado, que es el dueño de su proceso, no tiene acceso a una computadora en el recinto carcelario donde está retenido. Entonces, ellos entregaron 38 USB pendrive a los abogados, pero no así a los imputados. Entonces, hay una dificultad que en esta fase procesal tenemos también la limitación del tiempo de contacto con nuestros representados, y no es posible un expediente tan voluminoso que tiene aproximadamente 11.000 páginas, usted poderlo tratar en el plazo de 5 minutos que te dan para tú poder conversar con tu representado. Entonces, esas consideraciones o esa pregunta es imposible. ¿Cuánto es lo prudente darle para que ustedes hablen con su cliente? Es que no hay límite de tiempo. La Constitución, los tratados internacionales establecen que es el plazo necesario para usted preparar una defensa efectiva. Y no hay que ser un técnico en la materia para determinar que 5 minutos no es suficiente para usted analizar un expediente o una solicitud que tiene 11.000 páginas. Eso por un lado, pero por otro lado, hay un sometimiento constante que está haciendo el Ministerio Público de Santiago, la Fiscalía Tramposa de Santiago, de torturar psicológicamente en el caso de mi representado, como por ejemplo levantándolo a las 12 de la noche para interrogarlo, sin su abogado. Y en otras ocasiones, o en una ocasión, levantarlo a las 3 de la mañana para entregarle la solicitud de la medida de coerción sin las pruebas. Entonces, ¿de qué
trámite procesal, nosotros podemos tener la credibilidad de que el Ministerio Público está trabajando adecuadamente. Cuando realiza violaciones constantes y sistemáticas a los derechos de los ciudadanos, de los imputados y de los abogados. Entonces, no es creíble absolutamente nada de lo que diga la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público de Santiago, y en esta fase todavía nosotros no tenemos la prueba documental a mano, la prueba física no la tenemos. Tuvimos que ir a una audiencia y decir a la jueza, garantícenos a nosotros como abogados y a esos ciudadanos como imputados el derecho de defenderse. La jueza acogió la petición, pero la Fiscalía se opuso y realizó un recurso de oposición a la decisión in voce que dictó la jueza. Adivina qué dijo la Fiscalía, el por qué no dio la prueba física. ¿Por qué? Porque no tienen presupuesto para sacar copias. ¿Cómo? No tienen presupuesto. La fiscal que subió a la audiencia de la medida de coerción le dijo a la jueza, magistrada, nosotros no podemos entregarle esa copia física a los imputados de su defensa porque no tenemos presupuesto. Pero eso fue para sacar copias. Esto se dio el día del aplazamiento. En el día de ayer. En el día de ayer la Fiscalía de Santiago dijo que no tenía presupuesto para sacar 38 juegos de copias para los imputados y 38 juegos de copias para la defensa. Por eso se le entrega en un CD o en una memoria USB. Licenciado, esto no es un extremismo de su parte. Porque No, cuando hablamos de una copia, estamos hablando de 2 pesos. Un asunto que va disminuyendo el costo a medida que usted saca mayor cantidad. Decimos nosotros, por pensar en la fotocopiadora que hay al exterior del palacio, porque tiene que tener sus mecanismos, ¿verdad? En Televisión Nacional no es verdad que yo voy a decir eso, siendo mentira. En Televisión Nacional lo que yo estoy declarando aquí es lo que ocurrió ayer en la audiencia. La Fiscalía dijo que no tenía presupuesto para sacar todas esas copias. Incluso ante esta solicitud o objeción que presentó el Ministerio Público, la jueza fue hasta benévola y le dijo, miren, no es necesario que ustedes saquen todas las copias, solamente se le van a entregar las copias físicas a los abogados, y como hay abogados que representan a varios imputados, entonces no es necesario que ustedes saquen las 38 copias, sino las copias que correspondan a cada abogado. Hay abogados que representan 4 imputados, 3 imputados. Finalmente, para el día 14, se espera entonces que ustedes puedan presentar, cualquiera de los miembros de la defensa, en este caso, algún elemento que dé un nuevo giro a este caso. De parte de la defensa, nosotros no vamos a propiciar ningún tipo de medida de retardo de este proceso, porque entendemos que son nuestros clientes que están en prisión de manera injusta. Ahora sí, nosotros tenemos la sospecha de que el Ministerio Público no va a cumplir con la decisión que emitió el juez o la jueza de que le entregaran las copias físicas a la defensa. Nosotros tenemos... A esta hora, ya 24 horas después de determinarse eso, no se han entregado las pruebas. No se han entregado. Ya hoy es martes, ya el día laboral para la Fiscalía hoy culminó, y mañana miércoles no tenemos ninguna expectativa de que esas pruebas se entreguen. Bien. Bueno, vamos entonces a estar frecuentemente contactando tanto al licenciado Grimaldi Ruiz como a otros abogados, en este caso Operación Discovery, porque al parecer esto va para largo. Gracias, licenciado. Con esto nosotros retornamos al set de noticias.